Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro proyecto Con Idea, hablando de economía, política, políticas públicas y finanzas, con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues nos vas a hablar precisamente de políticas públicas, democracia, qué traen las campañas, cómo van construyendo la agenda en las políticas públicas, los precandidatos, precandidatas. Coméntanos, Jorge. Así es, Jorge, mira, lo que estamos viendo en las pre-campañas ahorita a nivel nacional y cómo va repercutiendo todo esto a nivel estatal, nos quedamos, o me quedo con el cierre hoy en todos los medios de comunicación. Hoy se habla de si va a haber o no debates, Jorge. Un candidato habla sobre el formato del debate, el otro habla que no por mucho provocar se crecen en las encuestas, y el tercero habla de proponer debates presidenciales semanales. ¿Cuál es la importancia, Jorge, o la relevancia si lo relaciono con política pública? Uno, que no hay que perder el foco, Jorge, que al final son personajes que van a dirigir el país, o que van a dirigir los estados, o que van a estar en los congresos, y que necesitamos enfocarnos, sí bien, en determinar las propuestas. Tenemos dos frentes abiertos muy importantes, Jorge. Uno, como lo mencionaba hoy en una columna muy citada con nosotros, que es de Enrique Quintana en El Financiero, que viene una propuesta, Jorge, que ya se venía hablando de ella, de una reformas constitucionales por parte del presidente, por mencionar algunas, del Poder Judicial, la política electoral, de pensiones, Guardia Nacional, salario mínimo, etcétera. El presidente otra vez quiere meterse en la agenda, como siempre lo ha hecho. Y por el otro frente, Jorge, ¿cómo lo relaciono con las campañas? Vienen los cierres precisamente de las precampañas, donde por formato no se pueden decir propuestas, pero que sí se van delineando hacia dónde se van dirigiendo cada uno de los actores. Y viene, Jorge, un tema importantísimo que tú lo cerraste ahorita en el pasado bloque: congresos federales y congresos locales, Jorge. Es importantísimo, y es el mensaje a la gente, definir cómo se van a quedar, cómo van a los congresos, tanto federales como locales, derivado de las próximas elecciones de junio, porque en el último periodo ordinario de sesiones, Jorge, quizá el presidente quiera meter todas las reformas constitucionales que pretende. No es un secreto, Jorge, es una estrategia que ya está muy marcada y necesita la famosa mayoría calificada, que para el auditorio una mayoría calificada es contar con 2/3 partes de la Cámara, es decir, 334 votos de 500, o 85 en la Cámara de Diputados, o 85 de 128 en la Cámara, en el Senado. Muy complejo tenerlo, Jorge, pero la apuesta es que quizás se pueda lograr. ¿Cómo lo relaciono esto, Jorge, con la agenda pública y con políticas públicas? Uno, nos debe de interesar mucho, Jorge, el proceso electoral, no tan solo para ver el candidato y si gana o no, sino para ver su plataforma, Jorge, porque es el primer inicio de un gobierno y cómo implementan precisamente sus políticas. Por eso sí, los debates importan, los debates de ideas importan más allá de si usa teleprompter, de que si es carismático, si no, las ideas importan, Jorge, los discursos importan, y creo que ese es un paso que tenemos que dar como sociedad, ya que una vez que están en el gobierno siempre viene la formulación, implementan, evalúan, pero si no estamos conscientes de estas plataformas, nos puede pasar lo que nos pasó hace 6 años, Jorge, donde no se analiza bien qué es, porque no estamos plantándonos de lo que teníamos. Por lo tanto, ¿qué no hemos logrado hasta hoy, Jorge? No hemos logrado, y nos incluimos como sociedad civil, no hemos logrado establecer estos mecanismos de diálogos. ¿Cómo es que yo puedo hacer política? ¿Cómo es que puedo estar más informando a la población? Que tú lo haces obviamente bien en el noticiero, ordenado, permanente, es decir, no has conformado un diálogo. Y hay dos propuestas generales, Jorge, que quiero soltar al auditorio para generar este diálogo. Primero, hay que fortalecer y hay que estar muy pendiente de todo lo que hace la sociedad civil organizada, Jorge. Hay muchos expertos en muchos temas en la sociedad civil que es obvio que tienen agenda, Jorge. Yo creo que hay que desmitificar muchas cosas y esta es una de ellas. Todos tenemos agenda, la sociedad civil tiene agenda,
pero lo importante es poner las ideas en la mesa de organismos no gubernamentales, de sociedad civil, para empezar a actuar, para empezar a platicar, porque somos muy plurales como para no tener una agenda, una línea, pero hay que involucrarlos. Y la segunda, Jorge, es tratar de contrarrestar, que es bien importante, tratar de contrarrestar el efecto nocivo que tenemos de una desinformación. Es lamentable, Jorge, la era de la posverdad, como le llaman, es decir, tú invéntate un chisme hoy, ya si mañana sale que no fue cierto, pues ya pegaste hoy, y la gente se lo está creyendo, Jorge. Yo creo que debemos de ser muy críticos en este aspecto, de que la era de la posverdad tenemos que revertirla, Jorge, tenemos que discernir y tenemos que discutir precisamente. Somos una sociedad muy plural, donde está muy bien que haya muchas ideas, está muy bien que haya muchos intereses, pero no debemos de desacostumbrarnos, Jorge, a escuchar mentiras de los gobernantes y a decir cosas que no son ciertas o verdades a medias o medias verdades, Jorge, que pueden ser que caen posteriormente en una mentira o en una premisa falsa. Por lo tanto, Jorge, el monopolio de la verdad, hay una ausencia del monopolio de la verdad, no sabemos muchas veces hacia dónde irnos, y la idea, Jorge, de que la verdad se ha visto amenazada por esta desinformación, complica mucho definir qué es una política y definir también, Jorge, cómo se implementan las propias políticas. Por lo tanto, enfoquémonos en esas dos partes, Jorge. Uno, sociedad civil organizada y la importancia que tiene todos los trabajos que día a día hace la sociedad civil, y como segundo punto, Jorge, quitarnos esta era de la posverdad donde pareciera que lo que dice en 160 caracteres es la verdad irrefutable, Jorge. Pues hay una máxima de Jorge en política y sobre todo en política electoral, que es calumnia, que algo queda, ¿no? Y la otra, bueno, pues la estructura del rumor, que esto no es algo nuevo, es algo que ya se viene dando de, pues se puede decir ya de, pues, creo que es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Y como tal, bueno, pues ahora con las redes sociales y con esta andanada de información y desinformación que existe y que la tenemos al segundo, pues sí tenemos que estar muy atentos, pero bueno, pues no es nada que sea nuevo tampoco, Jorge, ¿no? Creo que tenemos que seguirnos manteniendo, sí, en la información, y para eso hay que contrastarla, por esto, y sobre todo también acercarnos a fuentes fidedignas, que también es muy importante, Jorge, con esto que comentas. Así es, Jorge, hay una interpretación alternativa de los hechos, todo el mundo tiene sus propios hechos, Jorge, y aquí lo que no debemos de hacer como sociedad, como cualquier ciudadano, es quedarnos con una información, tener varias fuentes, contrastarlas, ver los hechos y tener nuestro propio criterio, Jorge, que creo que es lo más importante. Definitivamente. Pues vamos a estar muy atentos con lo que viene, mi querido Jorge. Vamos a seguir contigo la próxima semana con estos temas y bueno, pues ya ir viendo cómo se van perfilando las agendas político-electorales para todos los cargos que van a estar en juego el próximo 2 de junio del 2024. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Nos saludamos la próxima semana. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, él es economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en nuestro proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, política y políticas públicas. Nos vamos al corte.